No creo que existan presos políticos en Chile. Esas fueron las declaraciones del director para las Américas de Human Rights Watch en el contexto de esta moción parlamentaria que busca indultar a las personas detenidas en las manifestaciones del estallido social. Queremos abordar las razones que fundamentan esta afirmación y también otros matices con el abogado y director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco. Muchas gracias por acompañarnos, director. Al contrario, un placer estar con TVN esta tarde. Director, primero quisiera consultarle por cómo podemos definir presos políticos y, a su juicio, por qué en Chile no existirían presos políticos. La categoría de presos políticos se reserva esencialmente a dos circunstancias. Aquellas personas que intentan ejercer un derecho fundamental, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, el derecho a profesar una religión, el derecho a asociarse libremente. Y sin embargo, por ejercer ese derecho, es decir, por ejemplo, por tener una opinión, por escribir un artículo, son reprimidos, son perseguidos por el Estado, por el gobierno, que no tolera opiniones o comentarios que no coinciden con lo que es la línea oficial. Eso ocurre esencialmente en dictaduras, no en democracias. Desde ese punto de vista, no conozco ningún caso en Chile que pueda calificar en esa categoría. Hay un segundo concepto que también comprende la categoría de presos políticos y se produce cuando alguien que está acusado de un delito, que es un delito penado en el Código Penal, no ha contado con el debido proceso, es decir, no ha tenido la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, no le han permitido presentar testigos para responder a los cargos que se le formulan, y todo esto se logra por una manipulación política, por una motivación política del Estado que ha impedido que estas personas cuenten con el derecho a la defensa y puedan responder ante los cargos que se les formulan. Tampoco creo que esa sea la situación de aquellos que están procesados o detenidos por violencia, por destrucción de propiedad, por delitos tan graves como incendio, por atentar o atacar a carabineros con violencia. Esos son delitos penados en el Código Penal y yo tengo la impresión fundada en los hechos que en Chile esas personas cuentan con debido proceso y con derecho a la defensa. De tal modo que no me parece que en ninguna de estas circunstancias se pueda hablar en Chile hoy, en democracia, de prisioneros políticos. Uno de los aspectos que ha sido bien criticado y que es también una de las motivaciones que tuvieron los parlamentarios que presentaron esta moción es la extensión, incluso en algunas ocasiones más allá de una eventual condena, la extensión de la prisión preventiva en estos casos solo por el contexto en el que se dio, que fue en el marco del estallido social a partir del pasado 18 de octubre del año 2019. La prisión preventiva es siempre un problema y debe ser entendida como una excepción y no como la norma. La prisión preventiva se utiliza fundamentalmente para asegurar la comparecencia de la persona, es decir, que no se dé a la fuga, y para garantizar y preservar las evidencias del caso. Esa es la motivación de la prisión preventiva. Esto está debidamente reglamentado en los códigos procesales penales de nuestros países y debe usarse siempre en términos excepcionales y no como la norma habitual. Obviamente que es un problema y es irregular si alguien está por largo tiempo bajo prisión preventiva y aún no se le han formulado cargos. No existe claridad respecto de las evidencias que existen en su contra. Creo que cada uno de estos casos se puede tratar individualmente, caso a caso. Lo que me parece, Marcos, un error es intentar una especie de indulto sábana, ¿no? Una norma genérica que comprenda todas estas circunstancias, cuando hay casos donde evidentemente se cometieron delitos y muy graves, y en otros delitos de menor envergadura que podrían tener un tratamiento distinto, especialmente si se trata de personas que están sujetas a prisión preventiva y aún no se les han formulado cargos que permitan acelerar los procesos. Y como decía un parlamentario en la información previa, la máxima pena que podrían recibir por delitos menores, por ejemplo, por interrumpir el tráfico,
por desórdenes en la vía pública sea inferior al plazo que llevan en prisión preventiva. Por eso creo que estas materias deben tratarse caso a caso y no por la vía de una norma genérica. Y a su juicio, ¿el sistema judicial chileno estará capacitado, más que capacitado, dará abasto para eventualmente poder revisar caso a caso estos casos, por ejemplo, de delitos menores donde existe prisión preventiva que está excediendo una eventual condena? Bueno, esas son materias que les corresponden también. Creo que es legítimo que los parlamentarios, los legisladores, revisen esto con el propósito de modificar las prácticas en Chile, no solo para estos efectos, sino que en el futuro se establezcan algún tipo de normativa que impida que alguien pase un tiempo larguísimo bajo prisión preventiva cuando la máxima pena es inferior a ella. Pero habría que examinarlo esto con mucho cuidado. Toda esta materia me parece de una extraordinaria importancia y muy delicada, porque acá de lo que se trata es de no generar incentivos para la violencia en las protestas. Yo me pregunto si el proyecto avanza tal cual está, donde se contemplan indultos para delitos graves, como el incendio, la destrucción de la propiedad, ataques a carabineros e incluso homicidio frustrado. ¿Cuáles serán entonces los incentivos para protestar pacíficamente en el futuro en Chile si uno sabe que si incluso llega a la violencia, eventualmente habrá entonces un indulto que exima a los responsables de hechos de vandalismo y de violencia de cualquier proceso o de responder ante la justicia por los crímenes que pudieran haber cometido? José Miguel, una última pregunta antes de concluir. Se habla también de la desproporcionalidad de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Lo escuchábamos ahí, por ejemplo, también en voz del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, donde se establecen penas mucho mayores para delitos que en otro contexto no tendrían penas tan altas. A su juicio, ¿qué ocurre aquí con esta situación, con esta aparente desproporcionalidad que se registraría con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado? Me parece que ese es un tema válido, es un tema legítimo, que hay que discutir, que hay que debatir en Chile, y si es necesario introducir algunas reformas, habrá que hacerlo. Por ahora la ley es la que está vigente en esos términos, pero efectivamente puede darse una situación de una extraordinaria desproporcionalidad entre la pena que se le pueda aplicar a un delito que en circunstancias normales, como por ejemplo, insisto, la interrupción del tráfico, podría incluso hasta no llegar a ser delitos. En legislación comparada en otros países hay conductas de esta naturaleza que están penadas como faltas y no como delitos. Pero eso amerita una discusión que yo creo que es válida del ordenamiento jurídico pertinente, cuidándose de cualquier manera que hechos violentos y crímenes no queden impunes. No cabe duda alguna que en Chile se han cometido muy graves, masivas y reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte de los carabineros. Lo hemos documentado y lo hemos denunciado oportunamente. Pero también se cometieron delitos y esos delitos por parte de particulares deben ser investigados y sancionados. Bien, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Noticias 24. Al contrario, un placer.